Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los hechos más importantes de hoy en Colombia. Primera crisis de gabinete en el gobierno del presidente Gustavo Petro. 6 meses después de posesionarlo, el mandatario anunció la salida del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, también de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y de la ministra de Cultura, Patricia Ariza. En su reemplazo, el presidente Petro anunció a la hasta hoy viceministra Aurora Vergara como ministra de Educación, a la doctora y licenciada en Educación Física Astrid Rodríguez en el Ministerio del Deporte y como encargado del Ministerio de Cultura al viceministro de Creatividad, Ignacio Zorro. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La calidad del aire no mejora en Bogotá. La alcaldía adoptó nuevas medidas y más estrictas que empezarán a regir desde mañana. Se suspenderá el pico y placa solidario hasta el viernes. Serán más de 50.000 vehículos particulares los afectados con la decisión. Además, volverá el uso obligatorio del tapabocas en Transmilenio, SITP, taxis y buses intermunicipales. También se restringirá el ejercicio al aire libre en los colegios entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hoy se conoció el borrador de la reforma laboral. Se priorizarían los contratos a término indefinido y se eliminaría la intermediación. Habría contratos para campesinos y se regularían las plataformas digitales. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Bombardeo masivo de Rusia a Kiev y otro centro urbano de Ucrania. Rusia rechaza el plan de paz de China para acabar con la invasión en Ucrania. Tragedia en el mar frente a las costas de Italia. Embarcación con más de 100 de migrantes se desintegra en el agua. Ya hay más de 68 muertos. Informe del gobierno de Estados Unidos asegura que el origen del COVID se debió a una fuga del virus en un laboratorio de China. Tornados y nieve sacuden a Estados Unidos. Oklahoma y el norte de California, los más afectados. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un nuevo ataque ruso dejó al menos una persona muerta y varias heridas. La ofensiva, que fue contra Kiev, la capital de Ucrania, se hizo con drones kamikaze de fabricación iraní. Las autoridades ucranianas derribaron 11 drones kamikaze de fabricación iraní en respuesta a un ataque ruso con 14 aeronaves no tripuladas con explosivos que causó la muerte de al menos una persona y dejó varios heridos. Según el jefe de la administración militar de Kiev, 9 de esos 11 drones fueron derribados en el espacio aéreo alrededor de la capital ucraniana, donde la alerta aérea nocturna se prolongó durante 5 horas y media. Este ataque aéreo se suma a otros 2 registrados también durante la noche en la ciudad de Zaporilla, dirigidos contra infraestructuras civiles no residenciales. Aunque se están evaluando los daños, la alcaldía de la ciudad informó que no hay víctimas en esa ciudad, pero sí importantes daños materiales. El jefe de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que la invasión de Rusia a Ucrania desató las violaciones más masivas de los derechos humanos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó que la Declaración Universal de Derechos Humanos del grupo estaba siendo mal utilizada y abusada por los gobiernos del mundo. The Universal Declaration is under assault from all sides. The Russian invasion of the Ukraine has triggered the most massive violations of human rights we are living today. It has unleashed widespread death, destruction and displacement. Attacks on civilians and civilian infrastructure have caused many casualties and terrible suffering. Guterres también citó casos de violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos de los prisioneros de guerra documentados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Agregó que abordar otros temas globales como la emergencia climática y el mal uso de la tecnología no debe ser un impedimento para abordar los abusos a los derechos humanos. El gobierno ruso aseguró que presta gran atención a la propuesta china para poner fin al conflicto en Ucrania, aunque esta será analizada minuciosamente en un proceso que llevará mucho tiempo, dijo.
Con una respuesta ambigua, Rusia dio una tibia bienvenida al plan de paz para Ucrania presentado el pasado viernes por el gobierno chino. Un acuerdo, el cual se compone de 12 puntos y que Moscú valora y dice estudiar detenidamente. Sin embargo, desde el Kremlin también afirman que actualmente no existen las condiciones necesarias para una solución pacífica, por lo que desde Moscú advirtieron que todos los detalles del pacto planteado por Pekín deben ser analizados minuciosamente en un proceso que llevará mucho tiempo. Entre tanto, a pesar de la desconfianza de Occidente, Kiev aplaudió la iniciativa e invitó a Pekín a que hablara con todas las partes en el conflicto, no solo con una. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también declaró que tiene previsto reunirse con su homólogo chino Xi Jinping, aunque aún no ha habido una confirmación de la parte china. Tragedia en el mar frente a las costas de Italia. Un naufragio deja hasta el momento 68 migrantes muertos. Un helicóptero de la Guardia Costera, un barco militar y decenas de buzos siguieron este lunes buscando cuerpos de migrantes en el mar Calabrés, donde la madrugada del domingo un viejo pesquero de madera con unas 180 personas a bordo se partió en decenas de pedazos. Se espera que las cifras de la tragedia, una de las más graves en los últimos años en la costa italiana, sigan creciendo. La playa de Steccato di Cutro está completamente cubierta por los restos del naufragio. A lo largo de 1 kilómetro se amontonan pedazos de la vieja embarcación por el fuerte oleaje de la temporal que azota estos días la costa calabresa. Hay 3 turcos a quienes la policía señala como responsables de la travesía. Están acusados de homicidio y tráfico de seres humanos. Las autoridades los buscan pues huyeron con la ayuda de varios chalecos salvavidas. Tras el accidente, la ONU pidió acceso urgente a rutas de viaje más seguras y operaciones de rescate más eficaces. Y postergaron la misión del SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional a 2 minutos y medio del despegue. La NASA anunció que fue cancelado 2 minutos antes del despegue a raíz de un problema de los sistemas de tierra. SpaceX indicó poco después que comenzó a retirar el combustible del cohete y precisó que la tripulación iba a desembarcar. La cápsula a bordo de la cual tenía que viajar la tripulación, compuesta por 2 astronautas estadounidenses y un cosmonauta ruso y un astronauta emiratí, debía acoplarse a la Estación Espacial Internacional luego de un trayecto de cerca de un día. La NASA y SpaceX anunciaron que intentarán lanzar la misión conjunta Crew 6 a la Estación Espacial Internacional el jueves 2 de marzo en la mañana. Un nuevo informe oficial de Estados Unidos señala que el posible origen del COVID-19 se debe a que el virus se fugó de un laboratorio en China. Según el diario The Wall Street Journal, organismos federales como el Departamento de Energía de Estados Unidos y el FBI se unieron en su conclusión de que el COVID-19 muy probablemente se originó por una fuga en un laboratorio chino. El periódico, que cita un informe de inteligencia clasificado proporcionado recientemente a la Casa Blanca, apunta que otros 4 departamentos estadounidenses siguen considerando que el brote del coronavirus fue resultado de una transmisión natural, mientras que otros 2 se muestran indecisos. El departamento hace esta aseveración con baja confianza, mientras que cuando el FBI llegó a la misma conclusión en 2021, calificó su nivel de confianza de moderada. Dependiendo de la calidad de la información y de su procedencia, los servicios de inteligencia estadounidenses suelen asignar a sus conclusiones 3 niveles de confianza: alto, moderado y bajo. Un nuevo descubrimiento del telescopio espacial James Webb puede cambiar por completo la teoría científica sobre la creación del universo. El telescopio de la NASA, equipado con instrumentos de detección infrarrojos, le facilitó a astrónomos la localización de 6 nuevas galaxias masivas. Esto, según los expertos, desafía la teoría inicial de la creación del universo. El hallazgo de más de 600 billones de estrellas lleva a cuestionar las teorías científicas y pone sobre la mesa la posibilidad de reescribir el Big Bang. La Unión Europea y el Reino Unido alcanzan un nuevo acuerdo sobre las normas comerciales posteriores al Brexit en Irlanda del Norte. Hoy
Hoy, tras 2 años de desencuentros de la Unión Europea y los anteriores gobiernos de Reino Unido, el actual primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han logrado cerrar un escurridizo acuerdo sobre Irlanda del Norte, que era uno de los escollos más importantes en las negociaciones para lograr el acuerdo del Brexit y una gran fuente de tensión entre Londres y Bruselas. Este es un acuerdo especial que garantiza que la frontera terrestre entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, que es un Estado miembro de la Unión Europea, siga siendo invisible. El nuevo acuerdo reducirá los controles aduaneros dentro del Reino Unido, facilitando los intercambios comerciales sin establecer una frontera dura o física entre las Irlandas, que significaría poner en peligro el acuerdo de paz que puso fin al conflicto sectario entre católicos y protestantes en 1998. El pacto alcanzado necesita aún superar el juicio tanto en el Parlamento británico como del bloque comunitario, aunque está por ver cuál será su proceso de tramitación. Un nuevo terremoto de magnitud 5,6 sacudió este lunes la provincia Malatya en Turquía. El epicentro se registró en la misma zona donde otros 2 sismos causaron más de 44.000 muertos. Las autoridades de gestión de desastres y emergencia reportaron que el sismo ha dejado hasta el momento una persona muerta y un centenar de heridas, además de varios edificios colapsados. Malatya es una de las 11 provincias afectadas por los terremotos de 7,7 y 7,6 grados que hace 3 semanas arrasaron con el sureste de Turquía y el norte de Siria. El Banco Mundial proyectó que el terremoto que sacudió el sur de Turquía y sus réplicas causaron daños por valor de más de 34.000 millones de dólares. Hay alerta en Estados Unidos por fuertes tormentas en California, Texas, Kansas y Oklahoma. Los estragos del clima invernal dejan a miles de personas sin electricidad. Aunque la temporada invernal más severa ya pasó en gran parte de los Estados Unidos, el Centro de Predicción de Tormentas reportó más de 100 informes repartidos en fuertes vientos, granizos y tornados en los 3 estados del sur y medio oeste del país norteamericano. Además, los tornados reportados en Oklahoma generaron la caída de varias líneas eléctricas y más de 75.000 habitantes de la región registraron fallas en su servicio eléctrico. Más de 65 millones de personas permanecen bajo alerta ante los vientos fuertes en las llanuras del sur y los valles de los ríos Mississippi y Ohio, por lo que las autoridades le recomiendan a todos los residentes del área quedarse en sus casas y evitar salir a las calles ante el riesgo de nuevos tornados y fuertes tormentas que puedan presentarse. En este momento, 9 estados del oeste del país permanecen en alerta por las condiciones climáticas, mientras las autoridades advierten sobre la gran cantidad de nieve que puede caer sobre la zona. Inclusive en áreas montañosas es posible que caiga hasta 1 metro de nieve sobre la superficie. Al menos el 15% de la población colombiana vive en la pobreza extrema, según el más reciente informe de la CEPAL, que posicionó al país como la 4ª nación con más pobreza en América Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó su informe anual que hace una radiografía sobre la situación económica, social, las tasas de pobreza, desempleo, igualdad de género y cobertura de la educación en la región. En el reporte, Colombia no salió muy bien librada debido a que es uno de los 4 países latinoamericanos con más pobreza extrema, cuando las cifras de la CEPAL indican que al menos el 15% de la población se encuentra en este apartado, un nivel que solo es superado por Honduras, Nicaragua y Guatemala. El país también fue el 5º con la mayor tasa de desempleo en la región, con el 13,4% de la población apta para trabajar en territorio colombiano. Este porcentaje está 4 puntos por encima del promedio estimado por la Comisión Económica. Para la CEPAL, los altos costos de producción básicos han aumentado el costo de la vida, dificultando las tareas que buscan reducir la pobreza, aunque las cifras generales de Latinoamérica son un poco más alentadoras. El porcentaje total de pobreza se ubica en el 29,8%, lo que representa una disminución del 0,5% con respecto a las cifras de 2021. Sin embargo, la Comisión asegura que es una mejora frágil, pues la situación en general de la región es preocupante. Snapchat lanza su propio chat equipado con un robot. Varias aplicaciones han incorporado y desarrollado un nuevo chatbot viral en la lista de sus servicios al ver el gran auge que ha tenido el ChatGPT. Snapchat no se quedó atrás y lanzó su propio chat de inteligencia artificial especializado en el diálogo de OpenAI.
La red social estadounidense llamó la nueva herramienta como MyEye y va a estar disponible gradualmente para todos los usuarios de pago de la plataforma Snapchat Plus. El chat aparecerá con la misma interfaz que se usa en una conversación entre dos personas. La idea de la plataforma es crear una especie de amigo virtual, por lo que tiene diversas opciones como la asignación de un nombre y la personalización del chat con un fondo a gusto. MyEye se creó con el propósito de ser una ayuda para los usuarios. En el chat se pueden planear diversos eventos, crear recordatorios, buscar recetas, entre otras opciones. Muy buenas noches. El presidente de la República, doctor Gustavo Petro, sostuvo hoy una reunión inusual. Inusual digo por lo prolongada. Fueron casi 2 horas, ¿no? 2 horas pasadas. Reunión con el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan. 2 temas centrales, la tierra y el ELN. Sobre la tierra, a ver, doctor Laforí, el viernes pasado, sí, el presidente Petro dijo en el SENA, al inaugurar el SENA campesino, dijo, Laforí, es para allá, no para dentro de 20 años. Es para allá. Sí. A los campesinos no se les puede dejar esperando más. Exacto. Además, Fedegan lo que firma, lo cumple. Y un hecho adicional, además lo queremos cumplir para que se acabe el estigma de ganadero paramilitar. Lo de la entrega de las 300.000 hectáreas. 3 millones, ¿no? 3 millones. Okay. 3 millones. Pero repito, esas 3 millones de hectáreas hoy en día no es el problema. Le hemos entregado hoy ya al gobierno más de 400.000. Y le vamos a seguir entregando. Mire, el jueves, después de la reunión del presidente con el SENA, hicimos una reunión en Córdoba, un departamento que el presidente conoce. Más de 700 ganaderos fueron a una reunión que convocamos con la Agencia Nacional de Tierras. ¿Para qué? Para que los ganaderos ofrezcan la tierra. ¿Y cuánto ofrecieron? Y van a seguir ofreciendo, están ofreciendo y seguirán ofreciendo. Y vamos a Fundación, y vamos a Valledupar, y vamos a La Dorada, y vamos a ir a Bolívar, y vamos a Sincelejo. No hay problema. Repito, mire, aquí no existe por parte de Fedegan ningún interés en que el gobierno no cumpla con los 3 millones de hectáreas. Pero mejor dicho, la oferta de los ganaderos el año pasado, de los 3 millones de hectáreas, se mantiene. Se mantiene. Y la oferta, y el gobierno dijo entonces, recuerdo en boca de la señora ministra de Agricultura, que no tenían los recursos para comprar 3 millones de hectáreas, a no ser que fueran financiados por la sobretasa que le impondrían a la tierra fértil no destinada a fines agrícolas. Yo supongo que la ministra tuvo que haber corregido eso que dijo al comienzo. El hecho concreto es que ya la agencia tiene más de 1.700.000 hectáreas de tierra ofrecida. La Agencia Nacional de Tierras. Claro. Y la SAE, porque el país no puede olvidarse que la buena tierra, tanto urbana como rural, está en manos de aquellos que acumularon grandes capitales con rentas ilícitas. Es decir, los narcos. Sí, o la minería ilegal. No, pues sí. No, pero digo, la SAE tiene tierra de los narcos. Y también de los mineros que hacen minería ilícita. Claro, de todo aquel que tenga una actividad ilícita. La renta ilícita ha generado grandes fortunas. Cuando usted recorre el país, urbano o rural, los buenos apartamentos, la buena tierra, lo tiene la SAE. Hoy tiene la SAE. ¿El presidente tiene claro que la SAE no está funcionando? El presidente, por lo menos hoy, recibió una información mía. Tiene ya 99.000 hectáreas listas para entregarse a campesinos. Con propiedad extinguida. Y 339.000 hectáreas en proceso que las puede entregar. ¿Que eran de Fedegan? ¿De ganaderos? De ganaderos, de personas que tenían ganado, que muy seguramente podían ser narcotraficantes porque han sido incautadas esos bienes. Pero además, la SAE tiene un instrumento que es la ley 1708 del año 14, que le permite enajenación temprana, simplemente haciendo un depósito del 30%. Y cuando se trate de una venta o una donación con una entidad pública
como es la Agencia Nacional de Tierra, simplemente requiere un convenio interadministrativo. Esta mañana hablé con el presidente de la Agencia Nacional, el doctor Vega, y me dice que están estudiando los mecanismos. Por consiguiente, yo no creo que el problema para poder cumplirle a los campesinos sea la tierra. La mayor parte de la tierra hoy en Colombia cultivable está en poder de narcos. Yo creo que sí, en buena parte. La segunda gran parte está en poder de ganaderos. Claro, los ganaderos, lo que pasa es que ganaderos somos 700.000, de los cuales la inmensa mayoría son pequeños. Ganaderos grandes. Sí, pero entre todos tienen la segunda gran parte de la tierra. No, claro, no, tenemos la primera. No, la primera son los narcos. No, los narcos tienen mucho menos. Por eso. Es decir, los ganaderos podemos tener cerca de 34 millones de hectáreas. Los narcos pueden tener 2 o 3 millones de hectáreas. Pero obviamente, la mejor tierra la tienen los narcos, no te quepa duda. Porque un narco no va a comprar cuando tiene efectivo mala tierra. Ahora, sin mezclar unos con otros, los ganaderos también tienen tierras fértiles para la agricultura. Sí, señor. Una gran cantidad. Una cantidad importante, pero te repito, la inmensa mayoría son pequeños. 559.000 tienen 21 animalitos. Pero la cifra del presidente es que son 15 millones de hectáreas en poder de la ganadería. No, 34. 34 millones. 34 millones de hectáreas, claro. Los ganaderos tenemos mucha tierra, porque no puedes tener ganado sin tierra. Lo que pasa es que somos 700.000. 34 millones de hectáreas en poder de ganadería. Así es. De los cuales han ofrecido 3 millones. Así es. Y el Estado no tiene con qué comprarlas. El Estado, al parecer, tiene caja. El gran problema que ha encontrado el Estado son las dificultades que tiene la Agencia Nacional de Tierra para poder cumplir los requisitos de las normas para comprar. Además, porque el IGAC tiene que hacer un avalúo para poder comprar la tierra. Avalúo que de acuerdo al acuerdo y de acuerdo a la ley 160 es un avalúo comercial. Ahí vamos, en esa. Por eso, cuando la gente apura, que es el caso de lo que pasó con el presidente Petro, muchas veces tiene que comprender que hay unos procesos. Por eso, la reunión de hoy llegó a varias cosas. Primero, hay una tierra la SAE, hecha a mano. Eso no tienes que pagarla. Esa simplemente la puedes usar porque es gratis. Y la puedes usar para asociaciones o de manera individual. Segundo, las que están en proceso, puede haber compras tempranas a través de la ley que te acabo de citar. Tercero, si ya tienes un inventario tan grande, 400.000 hectáreas, empieza a comprar de esas. Entiendo que la próxima semana o en los próximos 15 días del mes de marzo, la Agencia Nacional de Tierra hará pública las compras que ya van en camino, es decir, tierras que ya surtieron un proceso largo para ser compradas. Incluyendo la oferta de Fedegan, de los ganaderos. No, de los ganaderos, la oferta de los ganaderos. ¿Para comprar cuántas? Eso es lo que hay que preguntarle a la agencia, porque hoy, por ejemplo, hay comisiones. Pero no alcanzan a comprar los 3 millones. No, imagínate, pero mira, es que el país tiene que entender una cosa. Si en 61 años compraron 1.762.000, o sea, menos de 30.000 hectáreas por año, en 4 años comprar 3 millones de hectáreas, eso es una tarea gigantesca. Por eso la ministra, desde el primer momento, se desmontó de esa cifra. ¿Cuánto podrán? Dependerá de la capacidad de respuesta que tenga el sector público. ¿Cuál diría usted, doctor José Félix, que sobre este tema de la tierra fue la gran conclusión de la conversación suya hoy con el presidente? Hoy me gustó una cosa muy importante que dijo el presidente Petro, a propósito de la tierra de Córdoba. Le mando un mensaje a los ganaderos de Córdoba y del país. Mire, si usted tiene 1.000 hectáreas o 2.000 hectáreas, para hacerlo más fácil, le compramos 1.000 y con la plata que le paga el Estado de las 1.000, haga sistemas silvopastoriles intensivos que le permiten tener mucho más ganado por unidad de superficie que las 2.000 que inicialmente tenía. Eso ha dicho la ministra ya, ¿no? Es decir, que no tener una vaca por hectárea, sino una vaca por un espacio mucho más breve, pero más productivo. Así es, yo lo tengo. Es que yo soy un ejemplo para la ganadería. Es que yo tengo 5 y 7 animales por hectárea.
Y los ganaderos que me están escuchando saben que es verdad, porque han ido a mis explotaciones. Yo pasé de una ganadería tradicional a una ganadería silvopastoril intensiva, y la pueden ver y la pueden verificar. Por supuesto, son buenas tierras. Pero ¿cuál fue la gran conclusión de hoy? Que vamos a seguir comprando y que la reforma rural integral se hará para poder atender la demanda que los campesinos tienen sobre la tierra. Primero, perdone que lo concrete por el tiempo. Uno, ¿el Estado sí va a comprar los 3 millones de hectáreas que le ofreció el Fedegan a los ganaderos? Yo espero que sí. No, pero ¿qué dijo hoy el presidente? No, el presidente dice que sí, pero yo espero, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque para hacerlo se necesitan 2 cosas. Primero, dinero. Y segundo, que realmente las estructuras administrativas cumplan la normativa para poder adquirir una tierra. Pero primero, sobre la primera parte, la primera condición, dinero, el proyecto de presupuesto asignó para eso 2 billones de pesos. Eso no es nada. Eso sí es algo. Compre para que vean lo difícil que es comprar. Es que comprar, mire, una compraventa entre usted y yo puede ser rápida, pero cuando es el Estado no, porque usted tiene que cumplir con una serie de exigencias para evitar detrimentos patrimoniales, porque de lo contrario usted termina enredado por cuenta de la Procuraduría. Sí, por las normas que finalmente el Estado se da para que el Estado pueda garantizar economía, transparencia, selección objetiva y una serie de cosas que no se pueden obviar como si ahí se obvia cuando es una venta entre particulares. Digamos, entonces, usted le dijo al presidente hoy, mire, ahí está nuestra oferta, 3 millones de hectáreas. Y el presidente dijo, vamos a comprarlas, vamos a pagarlas. Y estamos en eso, por eso la reunión se prolongó, porque el presidente es un hombre sereno, un hombre que escucha con atención y que controvierte cuando alguna cosa eventualmente no está de acuerdo. Ese diálogo es muy fácil. ¿Qué observaciones le aceptó sobre el momento actual? Por ejemplo, yo sí creo que es necesario tener proyectos productivos. Y estuvimos hablando de una serie de alternativas. Incluso, mire, hasta de las transformaciones que tienen que sufrir aquellas regiones afectadas por la violencia. Pero entonces, doctor José Félix, de los 37 millones de hectáreas que tiene hoy la ganadería, ¿cuántos millones calcula usted que podría entregarse ya a la agricultura sin hacer una gran infraestructura? Pero mire, la ministra dice que hay 1.700.000. Dice la ministra, yo tengo que creer en la ministra. Pero claro. usted que conoce las tierras ganaderas, fértiles sí son. Claro. Todas. Pero a ver, Colombia... Y los medios que hay que establecer para... Esos son los proyectos productivos. Para eso está Finagro, para eso está el Banco Agrario, para eso... Caminos vecinales para sacar... Así, y al mismo tiempo y asistencia técnica. Eso es lo que no hay. Eso es lo que hay que armar. Por eso, lo que no hay hoy. Por eso es tan importante la Agencia de Desarrollo Rural. ¿Y eso lo tiene claro el presidente? Pues yo creo que le quedó claro, porque yo creo que el presidente, que además tiene en la cabeza el modelo coreano, que además trajeron ya, o están por llegar la misión de Corea. La misión coreana ya vino. El presidente además quiere otra cosa, que no se regale la tierra, que haya un pequeño esfuerzo de las asociaciones campesinas para que al mismo tiempo le duela. Incluso le di una idea, que lo pusimos en práctica en el gobierno del presidente Gaviria, cuando yo era viceministro, que le decíamos a las asociaciones campesinas, busquen la tierra, y le regalamos el 70% del valor de la tierra y el 30% se lo prestamos. Entonces, no es igual cuando un tercero te compra una cosa a ti que cuando tú, interesado en una tierra... la tierra, sí. Claro, entonces la compras en función de la utilidad de la tierra y del precio de la tierra. Pero entonces, sobre el tema de la tierra, el tema de la oferta de Fedegan o de los ganaderos de 3 millones de hectáreas, ¿en qué concluyeron? ¿En que las va a comprar el Estado? Esa fue la promesa y el acuerdo. ¿De hoy? Hoy, y la que firmamos hace 4 meses. Estamos en la disposición de cumplirlo y el gobierno supongo que tendrá los recursos y los instrumentos para poderlo hacer. ¿Y la próxima reunión será cuándo y para tratar qué tema? No, la próxima reunión es seguir con la Agencia Nacional de Tierra. Vamos a Fundación, vamos a Valledupar, vamos al Magdalena Medio a promover más ofertas. ¿Vamos quiénes?
la Agencia Nacional de Tierra y Fedegan al territorio a decirle a los ganaderos, venga, apoyen esta idea. ¿Para qué? Para que haya más campesinos que tengan acceso a la tierra. El próximo paso es comenzar a comprar la tierra por parte del Estado. Por parte de la Agencia Nacional de Tierra. El Estado. Punto, el Estado. Bueno, pero es un buen acuerdo. Es un acuerdo que va funcionando. Ahora, de ahí para adelante es, ¿qué va a pasar? Sí, eso es lo más importante. No pueden dejar a los campesinos en la mitad del camino. Sí, Aquí hay que dejarle proyectos productivos que hagan dos cosas. Dignifiquen la condición de campesino y le permita tener una renta para que puedan vivir decentemente. Porque entregarle al campesino una tierra que hoy es de ganadería sin la infraestructura necesaria para hacerla agrícola es perderla. Y con proyectos productivos, incluido ganadería sostenible, como lo planteé en el documento que también le entregué al presidente. Un documento donde si Colombia, de las 3 millones de hectáreas, una fuera de sistemas como el que yo tengo, tendría la capacidad de capturar más de 7 millones de toneladas de carbono año y tener una capacidad productiva 4 o 5 veces superior por unidad de superficie. Es una apuesta futura. Si Colombia se terminaría siendo el país más importante a nivel del mundo en reconversión de una actividad como la ganadería a un sistema sostenible a través de una serie de mecanismos que se pueden implementar. Es decir, para terminar el tema de la tierra, doctor Laforí, como el presidente dijo el viernes, Laforí, esto es para allá, no para dentro de 20 años. Para allá. Usted le dijo hoy, sí señor, es para allá. Para allá. Y aquí ahí la tiene. Aquí la tiene. De aquí para adelante es problema suyo. Más no, es problema de ambos, para que esto te salga bien. La intención de Fedegan es apoyar al gobierno en todo lo que el gobierno requiera para aquellos que quieran hacer ganadería sostenible. El que quiera sembrar limón o palma africana ya es un problema técnico de otras áreas. Segunda parte de la entrevista. El ELN. La reunión está en México, ¿no? Sí. ¿Mañana usted viaja? Sí. Sobre ese tema. Me doy cuenta, doctor José Félix, por su labor de estos días, que usted perdió a su mujer, porque, a ver, ¿cuándo llegó de México? ¿Ayer, antier? Ayer, antier, sí. Corra a Palacio. Sí. Hable con los ganaderos. Resuelve el problema de los ganaderos. Ahora, vuelva para México, mañana. ¿Cómo va lo de México con el ELN? Y además mi mujer en Medellín, porque ni siquiera la vi anoche. No, a ver, eso va lento, pero va bien. ¿Ah, sí? Varias cosas, ¿no? Viene la regionalización, ¿no? Sí, vienen los temas de participación. Acuérdense que la agenda que se había negociado en Quito con Santos tiene 6 puntos. El primero es participación de la sociedad civil. Sí. Y eso básicamente va a tener todos elementos claves. Regiones y segundo temas, o sea, temáticas sectoriales. ¿Qué quiere decir regiones? Las regiones donde realmente ellos tienen acumulados de sus luchas sociales, ambientales, económicas, políticas. Arauca, Catatumbo, Chocó, Bichada. ¿Pero van a ir a México o van a venir allá? Eso es un tema que no está resuelto. Si se trae la mesa o no se trae la mesa aquí y en qué condiciones se trae. Porque claro, acuerde usted que uno no puede empezar a echar babas, ¿no?, en una región, por ejemplo el Catatumbo. Si esa participación no va acompañada de de transformaciones que hagan que esa sociedad empiece a modificar incluso la forma como se comporta en el territorio, para que haya cese al fuego y para que haya cese a hostilidades. Déjeme y lo explico mejor. Si uno va al Catatumbo, reúne a la sociedad civil, ¿qué le van a decir? Aquí hay un problema de violencia, aquí hay un problema de empleo, aquí hay un problema de coca, de narcotráfico, aquí hay un problema de control territorial. Muy bien, de ahí tienen que salir algunas ideas, pero esas ideas tienen que ser transformadoras de la realidad. Por ejemplo, si usted tiene coca, ¿le interesaría a usted participar de un proyecto productivo, sembrando palma, pero integrándose a la transformación de la palma en aceite, para que usted, pequeño campesino o asociación, no gane como palmero, gane como aceitero?
cambie su vida. De pronto ahí va a ganar un poco menos que como cocalero, pero eventualmente va a poder tener una vida sin las zozobras que implica estar en una actividad ilícita. Pero con todo respeto, doctor Laforí, si se hacen estas asambleas o foros, como quiero llamarlo, regionalmente, en el Chocó y en el Catatumbo y en el Putumayo, etcétera, eso se va a volver una reunión deliberante que no termina nunca y que no termina en nada. Eso es lo que hay que evitar. Por eso uno tendría que llegar allá pensado lo que hay que hacer en el territorio. Mejor llevarlos. No, y al mismo tiempo y ayudar a ese diálogo. Porque si usted abre eso, eso puede terminar en cualquier cosa. Sí, sí. Y entonces el gran sancocho nacional, que a la final el país no avanza. Estos diálogos no pueden terminar en más de lo mismo. Aquí hay que ver cómo uno actúa a nivel regional y de manera además progresiva. Fíjese que este acuerdo tiene una cosa diferente al de la FARC, que aquí lo que se implementa o lo que se acuerda se implementa. Sí. Allá no. No. Suponte que uno llega al Catatumbo y hay unas ideas que realmente son transformadoras de ese entorno territorial y logra dominar los factores de prevalencia de la violencia. Ahí se puede hacer cese al fuego. A ver lo que dijo el presidente Petro, que se va haciendo lo que se vaya acordando. Así es. Y no lo que hizo Santos de mientras todo está acordado, no hay nada acordado. Así es. Pero aquí tiene que ser regional, no puede ser general. Porque la violencia que hay en las diferentes regiones tiene orígenes, causas, dinámicas totalmente diferentes. No es igual Arauca que el Catatumbo, no es igual el Catatumbo que lo que es el Bajo Calima. Pero mientras avanzan las conversaciones, usted tiene que viajar mañana. El ELN está siendo acusado de romper la tregua, ¿no? A ver, yo creo que ha intensificado las hostilidades y creo que el tema del cese al fuego no puede ser sin que cesen las hostilidades a la sociedad civil. Creo que eso ahí es un imperativo categórico, porque lo contrario, las regiones absolutamente desesperanzadas, pues terminan dándole la espalda a este tipo de acuerdos. Si los acuerdos son para la gente, necesariamente usted tiene que darle mensajes claros a la gente. Es decir, usted dice, el ELN tiene que cumplir. Tiene que cumplir, claro. Cese al fuego. Y hostilidades. Y hostilidades. Porque es que si el ejército no termina en una actitud ofensiva frente a ellos no pueden seguir secuestrando y cometiendo todo tipo de atropellos contra la gente que está allí, ¿no? Porque lo contrario es amarre la fuerza pública para que los negocios ilícitos... Claro, el ejército no perseguirá porque no haya quien perseguir. Es decir, porque no hay hostilidades de parte del ELN. Claro, exactamente. Si no hay una actitud ofensiva de ellos, no hay hostilidades, el ejército no tendrá por qué salir. ¿Y el ELN está de acuerdo con eso? Eso es lo que vamos a discutir. Te repito, todavía no hemos definido la agenda. Pero a ver, caras se ven, pero no corazones. Yo creo que la conversación apenas está empezando. Fíjese que tenemos una dificultad que tenemos que solucionar en estas 2 semanas. Firmar en la mesa la agenda. Todavía la agenda que estaba en principio acordada, no está acordada, porque el Ejército de Liberación Nacional le pide al gobierno que establezca con claridad su condición política en la mesa. Lento eso, ¿no? Lento, todo es lento, todo es lento. En consecuencia, yo aspiro a que salgamos de este ciclo con una agenda. Y esa agenda tendrá que tener como primer punto participación. Y mi última pregunta, ¿esa lentitud no le parece a usted como representante del gobierno desesperante? Sí, mucho. Pero más que como delegado del gobierno, no. Yo pienso en las comunidades. Mire, ayer me mataron un vacunador porque se están desdoblando las estructuras criminales en las diferentes zonas. Y cuando digo desdoblando, es un mensaje que quiero mandarle al ejército y a la policía. Son actores de cualquiera de estos grupos armados que montan su propio negocio. Por robarle la moto y unos pesos más al pobre vacunador, un hombre humilde terminó asesinado anoche. Entonces, así no podemos seguir. Usted ve lo que está viviendo Arauca. Es terrible. Mire, la mayor oferta de tierra
es de Arauca. De las 400.000, 147.000 son de Arauca. ¿Por qué? Porque la violencia no deja trabajar. Entonces, si uno tiene participación en Arauca, con elementos transformadores, tienen que pasar por entender la dinámica de violencia que está afectando a la gente que está en el territorio. Es para ellos la paz, no es para más curules ni para más impunidad. Eso puede o no venir, es para la gente que está ya sufriendo la contingencia de una violencia indiscriminada que no tiene límite ni contra el blanco, ni contra el negro, ni contra el gordo, ni contra el flaco, ni contra el rico, ni contra el pobre. Yo creo que Colombia no aguanta más. Pues doctor José Félix, muchísima suerte con su nuevo retorno a México, que ojalá todo su esfuerzo tenga buen resultado. Muchas gracias, Yamit, y aquí seguimos porque esta cosa va para largo. Muchas gracias. A ustedes, televidentes, gracias. Y continúen aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Primera crisis ministerial de gobierno Petro. Se van ministro de Educación, Cultura y Deportes. Aurora Vergara, actual viceministra de Educación, es ministra en reemplazo de Alejandro Gaviria. Críticas y desacuerdo por reforma a la salud precipitan renuncia de Gaviria al gabinete. Presidente Petro acepta modificaciones de los partidos a proyecto de reforma a la salud. Expresidente Gaviria, jefe de liberalismo, presentará contrarreforma. Igual hará cambio radical. Regresa tapabocas al transporte público por contaminación en Bogotá. Se revelan bases de la reforma laboral. Feminicidios dejan 210 huérfanos en el país en el último año, revela Naciones Unidas. Comisionado de Paz explica cómo será la negociación de la paz total. La Gata, en crítico estado de salud. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. 6 meses y 20 días después de haberse posesionado, el presidente Gustavo Petro precipitó hoy la primera crisis ministerial. En la locución presidencial, el jefe de Estado anunció la salida de los ministros de Educación, Alejandro Gaviria, de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y de la de Cultura, Patricia Ariza. En la locución presidencial, Gustavo Petro apareció como jefe de Estado rodeado de su gabinete ministerial, excepto de las 3 personas a las que hoy les dio el agradecimiento por haber participado en su gabinete durante estos primeros meses de gobierno. En su tercera y muy corta locución presidencial, el jefe de Estado anunció los cambios en su gabinete ministerial. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social. El jefe de Estado, quien sostuvo reuniones de diferente índole política en la Casa de Nariño, dijo que el disenso para tramitar las reformas es necesario. En democracia, la diversidad de opiniones es un valor que yo comparto plenamente. Las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el gobierno y después de aprobadas por el Congreso y por la sociedad misma, necesitan mucha determinación para aplicarlas. Y reiteró en su mensaje a los colombianos que fue elegido para hacer profundas transformaciones en Colombia. Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. El objetivo es simple, los cómo y los medios complejos. Buscamos simplemente que cualquier enfermo sea atendido y que se prevenga la enfermedad. Que cualquier persona de edad tenga un bono pensional, que cualquier trabajadora tenga estabilidad laboral.
En la Casa de Nariño no descartan que en los próximos días haya más cambios en el gabinete ministerial. En su alocución, el presidente Petro anunció el nombre de dos nuevas ministras. A Educación llega la profesora Aurora Vergara, quien es la actual viceministra de esa cartera, y en Deporte nombró a una licenciada en Educación Física, Astrid Rodríguez. La nueva ministra de Educación, Aurora Vergara, nació en Cali y se crió en Ismina, Chocó. Es doctora y magíster en Sociología de la Universidad de Massachusetts, Hampshire, Estados Unidos, y socióloga de la Universidad del Valle. Vergara fue entre 2013 y 2022 directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos. La nueva ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, es bogotana, licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Educación y doctora de la Universidad Externado en Estudios Sociales. Reemplaza a la medallista olímpica María Isabel Urrutia. En el Ministerio de Cultura queda encargado el viceministro Ignacio Zorro, quien nació en Bogotá y es uno de los más reconocidos maestros formadores de músicos en Colombia. Reemplaza a Patricia Ariza. Los reparos de Alejandro Gaviria a la reforma a la salud precipitaron su salida del Ministerio de Educación. Enero fue un mes de desacuerdos al interior del gabinete de gobierno. No se conocía el documento de la reforma a la salud aún y ya Gaviria expresaba sus reparos. Esta fue una de sus frases. Con la reforma a la salud no se está construyendo sobre lo construido. Después de la ola mediática, el presidente Gustavo Petro se sentó con él y la ministra Carolina Corcho. Les pidió que hablaran y debatieran sobre la reforma en marcha. Pese a esa conversación, las opiniones de quien fue también ministro de Salud años atrás no fueron tomadas por la reciente jefe de la cartera, Carolina Corcho. Posteriormente, el ministro de Educación construyó un documento con los reparos a la reforma, mismos que expuso en Villa de Leyva en un retiro espiritual donde participó el presidente Gustavo Petro y sus ministros. Se sorprendió Gaviria el 13 de febrero cuando conoció el documento oficial de la reforma a la salud y se dio cuenta que ninguna de sus recomendaciones se tuvo en cuenta. El debate se agudizó y en Twitter, tanto él como el presidente trataban de calmar la opinión pública, asegurando que en este gobierno se respetaba la deliberación y el diálogo. Pero otro golpe a la relación entre Gaviria y parte del gabinete se dio este fin de semana, cuando Colombia conoció un documento de 17 páginas con la advertencia de él y otros ministros sobre la ya radicada reforma a la salud. Al interior del gabinete se dice que Gaviria filtró el documento, algo que no se confirma aún. Este noticiero conoció que el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, tampoco tenía clara la visión del presidente de la República, Gustavo Petro, en cuanto al sector educativo. Por eso tuvo varias reuniones con su equipo de trabajo en el ministerio para la creación de una línea de trabajo del sector. El presidente Gustavo Petro aceptó hacer modificaciones al proyecto de reforma a la salud radicado en el Congreso de la República. Así lo anunció tras una reunión que sostuvo con los jefes de los partidos de la coalición de gobierno, entre ellos el Partido Liberal, el Conservador y la U. Las críticas a la reforma a la salud hicieron que el presidente Gustavo Petro convocara de urgencia varias reuniones este fin de semana y hoy una clave con los presidentes de los partidos de la coalición de gobierno, entre ellos el expresidente César Gaviria y la presidenta de la U, Dilian Francisca Toro, lo mismo que el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Luego, al final, dieron una declaración tras una reunión de 2 horas en la Casa de Nariño. Todos estuvieron menos el expresidente César Gaviria. Hemos acordado que los presidentes de los partidos traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados. En la democracia la diversidad es vital. La búsqueda en medio de esa diversidad de consensos ha sido un principio del gobierno. La presidenta de la U expresó los reparos que le hicieron al presidente Gustavo Petro en cuanto al proyecto radicado y lo que van a proponer. En síntesis, lo que quedamos es que los 3 partidos vamos a presentar un articulado modificatorio a la ley para que construyamos sobre lo construido. Lo mismo hizo el presidente del Partido Conservador. Una de ellas es la desaparición de las EPS. Creo que deben seguir cumpliendo un papel, preservar las EPS, pero con giro directo y sin integración vertical. Los nuevos artículos que serían introducidos a la reforma a la salud del gobierno nacional, preparados por los 3 partidos, Liberal, de la U y Conservador, serían propuestos el lunes próximo. 2 contrapropuestas a la reforma a la salud presentarán próximamente el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, y el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.
El expresidente César Gaviria les informó hoy a varios senadores y representantes que presentarán en los próximos días una contrarreforma a la propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro para reformar el sistema de salud. El exmandatario liberal, que fue el autor de la Ley 100 de 1993, considera que el sistema de salud aún vigente ha aportado de forma considerable a la generación de mayor equidad, salud y bienestar sociales a la población del país, que podrían estar en peligro si no se hace una reforma en medio de la deliberación ponderada e informada. Por su parte, el senador David Luna anunció que el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, presentará mañana su contrarreforma a la salud para fortalecer el aseguramiento, pero poniendo en cintura a la CPS. La calidad del aire no mejora en Bogotá. A partir de mañana empezarán a regir nuevas medidas y más estrictas, como el uso obligatorio del tapabocas en el transporte público y la suspensión del pico y placa solidario. Bogotá sigue bajo una nube de contaminación. El aire no mejoró durante el fin de semana, por lo que la alcaldía adoptó medidas más restrictivas que empezarán a partir de mañana. Se desplaza el pico y placa solidario. Por ahora, de aquí al viernes, no se puede utilizar este instrumento. Serán más de 58.000 vehículos particulares los que se verán afectados con la suspensión del pico y placa solidario. Estos 4 días se van a mover en el tiempo, van a tener derecho al servicio que pagaron, pero posteriormente. Desde este martes será obligatorio el uso del tapabocas en Transmilenio, el SITP, taxis y buses intermunicipales. No se hará actividad física en colegios y jardines en el distrito entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. Las personas con enfermedades respiratorias, particularmente los niños y las niñas, no deben asistir al colegio. No habrá restricciones para la industria, tampoco para el transporte de carga ni para las motos. En Medellín y su área metropolitana también se reportó mala calidad del aire. El alcalde Daniel Quintero dijo que la contingencia podría extenderse hasta finales de marzo. De nuevo, así se veía el cielo de Medellín y el Valle de Aburrá estuvo rodeado o cubierto por una capa de bruma. 6 estaciones de monitoreo marcaron durante el día color naranja, es decir, que el aire es dañino para grupos sensibles. Según el área metropolitana, el fenómeno obedece a varios frentes de humo provenientes de la frontera entre Colombia y Venezuela. A esta hora, los 10 alcaldes del Valle de Aburrá analizan posibles restricciones. Graves emergencias se registran por incendios forestales en el sur del Magdalena. La situación más crítica se vive en los municipios del Banco, Guamal y Tamalameque. Según los organismos de socorro, se atienden un promedio de 8 a 10 emergencias diarias producto de los incendios forestales. En estas poblaciones, las llamas arrasaron con fauna silvestre, cultivos de pan coger, pastizales y bosques y varias viviendas. Los maestros del país convocaron movilizaciones para mañana, 28 de febrero. La Federación Colombiana de Educadores convocó las manifestaciones con motivo de la radicación de un pliego de peticiones ante el gobierno. Algunas peticiones de los maestros son mejorar el sistema de salud del magisterio, ascender a docentes y más recursos para el sector educativo. Más de 1000 motociclistas se tomaron este lunes las calles de Bogotá para protestar en contra de un supuesto pico y placa que la alcaldía nunca decretó. En un plan Tortuga se movilizaron desde la carrera 60 con calle 63 hasta la Secretaría de Ambiente. Por ahora no habrá restricciones para estos vehículos. Hoy se conoció el borrador de la reforma laboral que será tramitada en el Congreso de la República. 7 artículos componen el borrador de reforma laboral que será discutido entre empresarios, trabajadores y gobierno nacional en la mesa tripartita. Contratación laboral. En el documento establecen que la regla general serán los contratos a término indefinido, tanto en el sector público como en el privado. Se acaba la intermediación, por ende el proceso de contratación será directo. Los practicantes tendrán un contrato de aprendizaje con salario definido y aportes a la seguridad social. En este capítulo de Derecho Individual del Trabajo hablan de un fortalecimiento en la estabilidad laboral, priorizando a madres y padres de familia sin otra alternativa económica. Empleados con fuero sindical, personas en condición de discapacidad, personas en estado de embarazo y prepensionados.
Hay un clamor que es la estabilidad laboral, pero esto no quiere decir que la estabilidad laboral sea a costa del empresariado. No, lo que estamos diciendo es que debe haber una justicia laboral y necesitamos que hayan empresas fuertes, como siempre lo he dicho, potentes, pero sin precarización laboral. Trabajo festivo y horario nocturno. Por un domingo o día festivo trabajado se pagará un 100% adicional del salario ordinario. Y los horarios nocturnos se pagarán desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Las horas semanales de trabajo serán de 42, es decir, 6 horas laborales menos de las establecidas actualmente. Trabajo en plataformas digitales. Las empresas constituidas como plataformas digitales deberán verificar que los trabajadores realicen los aportes a la seguridad social. Si no se tiene certificado de esos aportes, la empresa deberá asumir el 100% del pago de seguridad social, es decir, actuar como empleador. Estos nuevos generadores de empleo deberán enviar información al Ministerio de Trabajo sobre los trabajadores de sus plataformas, el tipo de contrato que tienen con ellos y el tiempo laborado de cada uno. Trabajo rural. Los campesinos y campesinas del país tendrán un contrato agropecuario que defina un salario no inferior al mínimo. Si las actividades del trabajador superan las 27 semanas, se realizará un contrato a término indefinido. Los trabajadores que laboren permanentemente en un predio se les debe garantizar condiciones adecuadas, higiénicas y salubres del lugar. Derecho colectivo del trabajo. En este apartado se fortalecen las asociaciones sindicales en el trabajo y el derecho a la huelga. Estamos en tiempos para que nuestros debates sean tranquilos, fluidos y que entre todos podamos construir lo mejor para Colombia. Otros puntos relevantes son: los migrantes tendrán las mismas garantías laborales que un colombiano y la licencia de paternidad aumentará gradualmente hasta llegar a las 12 semanas en 2025. El próximo 16 de marzo será radicada la reforma laboral. Mientras los empresarios están preocupados por los puntos conocidos del borrador de la reforma laboral, las centrales obreras respaldan la propuesta. Los empresarios del país aseguran que con la reforma laboral tal y como se está proponiendo, se afectaría la generación de empleos. De una u otra manera afectan la tranquilidad y la certidumbre, arriesgan incluso a muchos sectores, al sector empresarial y por consiguiente también arriesgan la generación de nuevo empleo. En ese orden de ideas estamos sumamente preocupados. Que si prospera la reforma laboral, las empresas estarían enfrentando a costos entre el 30 y 35% superiores a los del año pasado. Por su parte, los representantes de los trabajadores están satisfechos con la propuesta laboral del gobierno. Muy aproximada a los anhelos del movimiento sindical. El juez 25 de conocimiento de Bogotá hizo un duro reclamo a la Fiscalía por sus actuaciones en el caso de Odebrecht. El juez cuestionó que varios testigos en el caso del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, terminaran procesados tras declarar en el juicio. La audiencia de juicio del expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, por el caso Odebrecht, se convirtió en el escenario de una ola de críticas a la Fiscalía, luego de que esa entidad anunciara que llamaría a imputación de cargos a 16 funcionarios que Andrade tuvo a su cargo en la ANI. Andrade defendió a sus excompañeros y dijo que la medida de la Fiscalía es una represalia, pues ellos declararon a su favor en el juicio. Los funcionarios de la ANI que están siendo imputados son personas honestas, desde mi punto de vista, trabajé con ellos por muchos años y se han dedicado a servirle al país. Ya son 22 los funcionarios afectados. El juez del caso se sumó a las críticas a la Fiscalía y dijo que no era un buen mensaje la imputación de cargos a los testigos y afirmó que no se dejará presionar por el ente acusador. Hay hechos que han generado en este proceso que se queden sin respuestas. Y en alguna oportunidad también lo manifesté, del por qué ese trato al ciudadano colombiano y a los brasileños los dejaron ir. El fiscal del caso, por su parte, dijo que no estaba al tanto de las imputaciones a los testigos de este caso. Hay alerta entre las autoridades en Colombia por la alta tasa de feminicidios que deja en el último año 210 huérfanos. Naciones Unidas Colombia en alerta por dramático informe. La ONG Feminicidios Colombia reveló el drama de los menores de edad, hijos de mujeres asesinadas. Solo en el último año fueron registrados 612 feminicidios, lo que dejó 210 huérfanos.
Son niños y niñas que incluso tienen problemas de desarrollo, problemas de control de esfínteres, lo hemos visto, porque además han presenciado los feminicidios y quedan en situación de orfandad generalmente doble. Por un lado, la mamá asesinada y por el otro, sus papás o en las cárceles o suicidados. En 2021 fueron 207 huérfanos. Para este año 2023 ya son 28. Y ahí están esos niños y esas niñas que no están teniendo una atención en salud, ni médica, ni integral, que no tienen apoyo para comprar sus útiles escolares. Lo hemos venido haciendo nosotras con más de 30 familias hasta donde podemos. También conocimos las regiones donde en este momento hay más niños desamparados, niños huérfanos. Valle del Cauca con el mayor porcentaje, un 34%. Antioquia con el 16%, le sigue Bogotá, Atlántico y el departamento del Cauca. En Boyacá, 3 personas fueron asesinadas en una finca en zona rural de Gachantibá. 2 sujetos que se movilizaban en una camioneta perpetraron la masacre número 21 de este año. Los hechos se presentaron en el municipio de Gachantibá, departamento de Boyacá. Las víctimas, una adulta mayor, su hijo y un vecino. La patrulla del cuadrante se dirige al lugar señalado por la comunidad, donde al llegar los uniformados se encuentran con un vehículo tipo camioneta, de la cual descienden 2 hombres, accionando un arma de fuego contra los policías, generándose allí la reacción inmediata de los uniformados. Uno de los 2 presuntos asesinos fue capturado en el lugar, el otro escapó. La Fiscalía y la Procuraduría pidieron condenar a Jaime Ernesto Gómez, escolta del ex candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez, por presuntamente ser cómplice en el crimen del político. Tras más de 30 años del magnicidio del ex candidato presidencial Carlos Pizarro, el juicio contra uno de los presuntos implicados estaría a punto de resolverse. Se trata de Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta de Pizarro y exfuncionario del DAS y del CTI. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía y la Procuraduría pidieron la condena del escolta, quien fue la persona que le disparó a alias Jerry, el sicario que atacó al político en el avión. Esto dijo la Fiscalía. El sicario, identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Jerry, habría sido asesinado para asegurar su silencio y su muerte fue planeada. El antiguo secretariado de las FARC reconoció su responsabilidad por la masacre de 9 concejales en Rivera, Huila, en hechos ocurridos en 2006. Por medio de una carta, los desmovilizados de las FARC reconocieron los hechos y el daño irreparable ocasionado a las familias de las víctimas. El comisionado de paz Danilo Rueda reveló detalles de cómo se negociará con grupos políticos y grupos no políticos para alcanzar la paz total. Las guardias. Negociación con grupos criminales urbanos y rurales. En esta negociación el comisionado se refirió a un punto nuevo, además del proyecto que ya se conoce de sometimiento, la reparación a las víctimas y las penas de privación de la libertad. La aplicación del capítulo 6 del Código de Procedimiento Penal, que habla de los principios de derecho restaurador, que significa cómo logramos generar mecanismos de transformaciones territoriales a partir de la conciencia de que los responsables de sus victimizaciones y de otros ciudadanos y ciudadanas en Colombia pueda ser transformado. Negociación con grupos de origen político. Vamos a hablar de cómo transformamos esas relaciones asimétricas y de destrucción que ha habido, donde hay imposición de cosmovisiones, de ejercicios de poder que han generado expresión a través del autoritarismo, destrucción de sus planes y sus proyectos de vida. Y entonces también, ¿qué vamos a hacer en la construcción territorial? ¿Cómo vamos a fortalecer una construcción de la democracia? El comisionado señaló que por las dificultades jurídicas que se han presentado, no se ha logrado desarrollar con la rapidez que se esperaba todo el conjunto de protocolos con los grupos armados. Ante el Comité de Derechos Humanos que sesionó en Ginebra, Suiza, el presidente Gustavo Petro postuló a Colombia para que haga parte de esa instancia de las Naciones Unidas para el periodo 2025-2027. Las políticas. En mensaje vía virtual al Consejo Permanente de Derechos Humanos que se reunió en Ginebra, Suiza, el presidente Gustavo Petro propuso a Colombia como candidata a estar en ese consejo para el periodo 2025-2027. Con el deseo de poder compartir con toda la comunidad internacional
las enseñanzas de lo que hemos sufrido en medio de una grave crisis de derechos humanos y de lo que hemos intentado para superarla con nuestros logros, aciertos y desaciertos. Creemos que esa es la mejor forma de agradecer al Consejo de Derechos Humanos y a los órganos que lo rodean el valioso apoyo que nos han brindado para fortalecer el Estado social de derecho en nuestro país y buscar una paz basada en el respeto y la realización de todos los derechos humanos. Además, anunció el presidente Gustavo Petro que extenderá el mandato de las oficinas de las Naciones Unidas en nuestro país hasta el año 2032. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia pidieron al gobierno que el reclutamiento forzoso de menores sea punto específico de la negociación de la paz total. Y desde la ONIC alertan y hacen un llamado al gobierno nacional por el aumento del reclutamiento de menores en las regiones del país. Se ha aumentado el reclutamiento por parte de los actores armados en diferentes territorios del Cauca, de Chocó. Hay niños que se están suicidando por no dejarse reclutar. Pido es que ese sea un término de negociación central, el reclutamiento de los menores. Creo que es una garantía mínima para poder conversar, para seguir en un diálogo serio y real. Y las hostilidades frente a las comunidades están hacinadas, las comunidades están concentradas en Chocó, en el Bajo Darién, comunidades indígenas, afros, que ya no aguantan más el asedio de los grupos armados. De acuerdo con el coordinador de Guardias Indígenas de Colombia, los menores reclutados están entre los 11 y 17 años. Un juez o una jueza de Barranquilla suspendió la condena contra la empresaria del Chance, Nilce López, quien está en delicado estado de salud. Una juez de Barranquilla ordenó esta noche la suspensión de la ejecución de la pena de Enilce López Romero, condenada en el año 2011 a 37 años de prisión por el delito de homicidio. La decisión fue adoptada con base en el artículo 471 del Código Penal, que establece ese beneficio a un condenado por longevidad o estado de salud crítico. López Romero, próxima a cumplir 70 años de edad, se encuentra en delicado estado de salud desde hace una década. Desde el 2017, Enilce López permanece en prisión domiciliaria y ahora le sobrevinieron nuevas patologías, confirmó su abogado. Exfuncionarios de la empresa estatal 472 irán a juicio disciplinario por omisiones en un contrato por 16.000 millones de pesos. La Procuraduría elevó pliego de cargos contra el exsecretario general de la entidad, Juan Manuel Reyes, y otros funcionarios o exfuncionarios por haber descuidado que se respetaran los límites presupuestales en un contrato para el suministro de personal de apoyo. Rusia lanzó un bombardeo masivo sobre Kiev, la capital de Ucrania, luego de rechazar el plan de paz de China para poner fin a la invasión. La Guardia Costera italiana siguió en la búsqueda de sobrevivientes tras la tragedia de un pequeño barco pesquero que se hundió con más de 180 migrantes a bordo. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El mismo día en que Rusia le dice no al plan de paz de 12 puntos propuestos por China para poner fin a la invasión de Ucrania, las fuerzas de Vladimir Putin lanzaron un poderoso bombardeo sobre Kiev, la capital. Las bombas y los drones suicidas lanzados por Rusia impactaron varias zonas civiles y puntos de infraestructura de la ciudad. Los ataques dejaron al menos un muerto y 20 heridos. Las fuerzas de rescate italianas adelantan un operativo en busca de sobrevivientes luego de que una embarcación con 180 migrantes provenientes de África se desintegró en pedazos. Hasta el momento la Guardia Costera italiana ha confirmado el hallazgo de 68 cadáveres, pero se teme que la cifra de víctimas mortales aumente en las próximas horas debido al severo daño que sufrió la embarcación. Hay alerta en Estados Unidos por fuertes tormentas de nieve y viento en California, Texas y Kansas. En el estado de Oklahoma se presentó una grave emergencia por tornados. Entre tanto, en el norte de California, las tormentas de nieve siguen afectando a más de 1 millón de personas y al menos 9 estados se encuentran en alerta máxima. La ministra de Minas, Irene Vélez, anunció cambios en el esquema para la destinación de recursos para los subsidios de energía en el país. Este lunes se dio inicio a la reunión del Gobierno y las comisiones económicas del Congreso para definir el informe de ponencia del Plan Nacional de Desarrollo. Varios ministros se dieron cita para explicar las propuestas de su sector. Los subsidios de energía es parte de los temas donde se busca un cambio en el esquema de destinación de beneficios.
Se tendrá en cuenta un mínimo vital que mantiene los estratos 1 y 2, al igual que el estrato 3. Con estas condiciones lo que queremos es que haya un mínimo de subsistencia garantizado. Es decir, que no sea un porcentaje respecto a la tarifa, sino que ese 60% que sería lo que se le subsidia al estrato 1 y el 50% que se le subsidia al estrato 2 entre, pero vía mínimo garantizado. Es decir, anticipadamente se le da un mínimo de consumo que se hace equivalente en kilovatios. El gobierno destina más de 4 billones de pesos para este fin, en una medida que será transitoria por un año. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció millonarias inversiones para exploración de gas en el Caribe. Se trata de una inversión grande, puntual y estratégica, dijo el presidente de Ecopetrol en Barranquilla, después de los descubrimientos de los pozos Gordon 2 y Uchuva en 2022. Las nuevas inversiones buscan garantizar el gas a los colombianos. El Grupo Ecopetrol está comprometido con invertir 11.5 billones de pesos para explorar, para buscar más gas, mucho gas en el Caribe colombiano, en el mar. Dentro de estas inversiones está la exploración en el norte colombiano para consumir gas de nuestro país. Vamos a hacer 7 pozos en el Caribe colombiano. El presidente de Ecopetrol asistió en Barranquilla a la puesta en marcha de redes de gas que benefician a cerca de 10.000 familias de los estratos 1 y 2. La DIAN reveló el nuevo calendario tributario. El nuevo calendario tributario incluye los nuevos impuestos de la reforma tributaria aprobada al cierre del año pasado por el Congreso de la República. De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por ejemplo, los grandes contribuyentes tendrán 2 cuotas de pago, la primera entre el 10 y el 21 de abril y la segunda el 7 y el 22 de junio. El impuesto al patrimonio, que vuelve después de 2 años, será pagadero para quienes tengan ingresos superiores a los 3.000 millones de pesos entre el 9 y el 23 de mayo en su primera cuota y la segunda el 7 y 20 de septiembre. El impuesto a las bebidas azucaradas y ultraprocesados será bimensual. Cabe recordar que en el primer año la reforma tributaria garantizará recursos por más de 20 billones de pesos. El presidente Gustavo Petro y el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, ratificaron el acuerdo de compraventa de tierra por parte del Estado a los ganaderos del país para entregársela a campesinos vulnerables. Que los presidentes... En las diferentes reuniones que sostuvo el presidente Gustavo Petro, hoy fue día de hacer consensos. Lo hizo con el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, quien también es negociador del gobierno en las conversaciones que sostiene con la guerrilla del ELN. La venta de tierra por parte de los ganaderos sigue presente y firme. El presidente cree que a quienes se le compre tierra, una parte de esa tierra que se compra pueda generar unos recursos para reconvertirla el área de aquellos propietarios que no quieran vender la totalidad a través de sistemas intensivos silvopastoriles. Yo creo que el gobierno tiene muy claro que aquí lo que el país tiene que caminar es hacia una producción sostenible, y en ganadería la tenemos, y la tenemos de clase mundial. Según el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, el gobierno nacional hará las primeras compras de tierra en los próximos días a los ganaderos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,06% a 1.206 puntos. La acción de Celsia fue la que más subió, con una valorización de 7,96% a 2.415 pesos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 8,92% a 10.110 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 19.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,48% a 2.685 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.808 pesos con 14 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 4.470 pesos y la venden en 4.550 pesos. Un euro cuesta 5.051 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.90. El azúcar se transó en 20,26 centavos de dólar la libra.
El barril de petróleo WTI se cotizó en $75.76. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.14. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.685 pesos. Tenemos noticia al cierre, 3 muertos y 12 heridos. Deja un aparatoso accidente en la autopista Medellín-Bogotá, en cercanías al municipio de Copacabana.